Bienvenidos, el siguiente material tratará sobre la resolución de ejercicios en transformaciones geométricas en el plano. Primer ejercicio, vamos a tratar de resolverlos de manera rápida, pero que quede claro cómo es la resolución de cada uno de ellos. En el primer ejercicio dice el segmento AB cuyas coordenadas A son 2, 4 y B son 4, 2, se aplica una traslación que lo transforma en el segmento A', B'. Si las coordenadas de A' son menos 1, 3, menos 1, 3, ¿cuáles son las coordenadas de B'? En realidad es bastante sencillo. Quitemos la respuesta. Vean, el proceso era así. Primero hay que determinar cuál fue el vector de traslación que se aplicó. Sabemos que A pasa de 2, 4 a menos 1, 3. Entonces simplemente es hacerse la pregunta, a 2 que tengo que hacerle para que me dé menos 1. Simplemente lo que tenemos que hacer es restarle 3. A 4 que tengo que hacerle para que me dé 3, le resto 1. Por lo tanto, este es el vector de traslación. Y recuerden que el vector de traslación se aplica a toda la figura. Entonces, ese vector lo aplicamos también aquí. Entonces, a 4 le resto 3, da 1. A 2 le resto 1, da 1. Por lo tanto, las coordenadas de B' son 1, 1, que sería la opción E. En el siguiente ejercicio dice cuáles son las coordenadas del punto simétrico de menos 2, 3, aquí tenemos el punto menos 2, 3, aquí este sería el punto P, respecto al eje de la Y. Recuerden que este es el eje de la Y. Cuando nosotros reflejamos con respecto a la Y, recuerden que esta distancia y esta distancia son iguales. Y cuando se refleja con respecto al eje de la Y queda igual. Lo que cambia es el valor de la X. Pero simplemente es ver la distancia. De aquí a aquí hay 2 unidades. De aquí a aquí tienen que haber 2 unidades. Por lo tanto, la coordenada que le corresponde es 2, 3. Entonces sería la opción B. Continuamos. Al punto Q menos 5, 2 se le efectúa una rotación de 90 grados en torno al origen y en sentido positivo. ¿Ok? Recuerden que el sentido positivo en la rotación es en sentido antihorario. ¿Cuáles son sus nuevas coordenadas? Bueno, estas son las coordenadas del punto Q, menos 5, 2. Cuando se hace una rotación de 90 grados positiva, se sigue esta regla, que dice que al punto se invierte el X y el valor que estaba en la Y se le cambia el signo. Entonces el 2 pasa de primero, pero se le cambia el signo menos 2 y el menos 5 pasa de segundo. O sea, recuerden, lo que indica de la regla es que los dos puntos se invierten. Se les da vuelta, pero al valor que estaba en Y se le cambia el signo. Entonces va a quedar menos 2, menos 5. Por lo tanto, la opción C. En el siguiente, número 4, dice, el punto M, menos 1, menos 4, se traslada según el vector menos 1, menos 4, hasta coincidir con el punto R. ¿Cuáles son las coordenadas de R? Bueno, nos dicen que debe coincidir con el punto R. Aquí pusimos M', pero tienen razón, es poner punto R. Si se le aplica un vector de traslación, simplemente x con x, y con y. Menos 1 es menos 2. Menos 4 es menos 8. O sea, el punto R es simplemente menos 2, menos 8, la opción B. Ejercicio 5. ¿Qué transformación se efectuó en la figura 1 para obtener la figura 2? O sea, ¿qué transformación se le está aplicando? En este caso, tenemos la siguiente situación. Si fuera una simetría central, cada punto con el que le corresponde tiene que pasar por el mismo punto. Vamos a tratar de ver si lo podemos verificar. Este punto muchos vamos a pensar que es para acá, pero el triángulo se ve isósceles, perfectamente podía haber sido hacia acá. Y este punto para acá. Si fuera una simetría central, pasarían las tres rectas por el mismo punto. Nos da una pequeña sensación de que no es perfecta. Si quieren lo aumentamos de tamaño para que lo podamos ver. Esta recta está pasando un poco más arriba. Entonces pareciera que no es una simetría central perfecta, porque de ser una simetría central debería pasar por aquí exactamente, y no está haciéndolo. Entonces parece que no es una simetría central. Entonces esa sí no corresponde.
Entonces habíamos puesto que podía ser, pero ya comprobándola directamente da la impresión de que no es una simetría central. Ahora bien, ¿será una simetría axial? Si fuera una simetría axial, tendría que haber una línea que sirviera de eje de simetría. En este caso, aparentemente sí existe una simetría por eje axial. Entonces, en este caso, decimos que la opción sí es correcta. Rotación. Bueno, para hacer una rotación deberíamos poder girar la figura y que correspondan. En realidad, en ese caso sí podría ser. De hecho, observémoslo de esta manera. Marquemos la figura para que la podamos observar bien. Veamos la figura 2. Vamos, hagámosla girar. La giro, vamos a volverla a girar. La giro y las figuras aparentemente sí se corresponden. Entonces ahí decimos que efectivamente hubo una rotación. Que efectivamente sí, parece que hubo una rotación. ¿Y dónde está el punto de rotación? El punto de rotación aparentemente está por acá, donde ahí se daría la rotación. Puede ser. Ahora, sería una rotación y una traslación, perfectamente, si rotamos la figura exactamente en su propio eje y después lo rotamos, como hicimos hace un momento, que marcamos la figura, la rotamos y la trasladamos. Entonces, perfectamente puede suceder. En este ejercicio plantea varias dudas sobre su respuesta correcta. La más correcta aparentemente es simetría axial, pero tanto la opción de que sea una rotación y que sea una rotación y una traslación perfectamente son válidas. Ejercicio número 6. El triángulo ABC, este triángulo, C de la figura se traslada hasta coincidir con el triángulo A', B', C'. Aquí había una B'. ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes es el vector de traslación? En realidad notemos que cuando se aplica la traslación, todos los puntos sufren exactamente la misma traslación. Entonces simplemente era visualizar, por ejemplo, si tomara A con su punto, este es el vector de traslación. O el C con su punto, este es su vector de traslación. Y noten el rectángulo que se les está formando aquí. Ahí está representado la traslación. Entonces simplemente era buscar de todas las 5 opciones cuál representaba esta traslación, que corresponde precisamente a la opción B. Continuando, si M'N' es la imagen de Mn a través de una rotación de centro O sea, se hizo rotar con respecto a este punto, ¿cómo se muestra en la figura? ¿Cuál de los siguientes es un ángulo que indica la rotación? O sea, tenemos que indicar cuánto es lo que está rotando la figura para que esta figura coincida con esta. Entonces, partamos en realidad de este segmento y terminamos hasta el ángulo hasta donde corresponde. O sea, este lado termina su rotación cuando coincide con este. Y ese sería el ángulo M o M', que es el que está representado. También podríamos haber tomado este segmento, el N, pero el que coincide con él es el de acá. Entonces la rotación también es de aquí hasta acá, que sería el ángulo N o N'. También podríamos buscar esa opción, pero no está entre nuestras opciones. El 8 dice, ¿qué transformación se efectúa en la figura A para obtener la figura B? Vemos que una rotación no podría ser, porque si tomamos la rotación para acá, esta punta, este extremo quedaría viendo para allá. Entonces una rotación no puede ser. Una traslación, si la trasladáramos, la figura siempre va a quedar siempre en forma vertical. No importa hacia dónde la trasladáramos, entonces no va a corresponder. Una reflexión por simetría axial. En apariencia parece que bien indicada, pero recuerden que si fuera una simetría axial bien definida, si tomamos este punto con el que le corresponde, el segmento que los une debe formar un ángulo 90 grados con el eje de simetría. Y noten lo siguiente, vamos a ampliar la imagen. Si tomamos este punto con el que le correspondería, sería este de acá. Y pueden apreciar que el ángulo que se está formando con el eje de simetría, este ángulo no es de 90 grados, es un poco más abierto. Entonces ahí no existe
una simetría axial con respecto a ese eje. También pregunta si es una simetría central. Pasa lo mismo, si existiera una simetría central, cada vértice con el que le corresponde deberían pasar todos por el mismo punto. Y podemos ver, por ejemplo, que este de acá aparentemente corresponde con el de arriba. Este con el de acá. Vean, ya no se cruzan. Entonces, efectivamente, no hay una simetría central. Una rotación, como dijimos hace un rato, no. Entonces, si no es ninguna de estas, la opción es ninguna de las anteriores. La 9. ¿En cuál de las siguientes opciones de la recta punteada no es un eje de simetría? La A no lo es, porque si dobláramos esta mitad sobre esta, este extremo quedaría por acá, no acá. Entonces no es un eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría es una línea que divide la figura, sí, pero a la hora de doblar la imagen, los extremos o las mitades se corresponden y en este caso no corresponderán. Un círculo, claro que un diámetro es un eje de simetría. Si doblamos la imagen sobre ese eje, sí se corresponden, es todo punto a punto. El C, si ustedes podrán notar, no es perfectamente isósceles. Si dobláramos esta parte sobre esta, no se corresponderían porque el ángulo 90 en realidad está como por aquí. Entonces este punto al reflejarlo debió haber quedado por acá. No es perfecta la imagen. La D sí es un eje de simetría y la E también es un eje de simetría. Por lo tanto son B, D y E. Siguiente ejercicio. A la figura A se le ha efectuado una rotación en sentido positivo de 90 grados en torno al punto P. ¿Cuál de las siguientes opciones representa la imagen obtenida? Si lo giramos 90 grados en forma positiva, estamos girándolo en esa dirección. O sea, quedaría en forma vertical y la bandera apuntando, perdone, la figura A no era, como vi la opción A, esta es la figura A. Si la hacemos rotar 90 grados, sería para acá. Por lo tanto, quedaría es horizontal y la bandera viendo hacia abajo. Entonces, horizontal viendo hacia abajo es la opción A. ¿Ok? Si gusta, podemos verlo con el programa, pero en realidad también debemos aprender a visualizar lo que está sucediendo. Entonces, giro de 90 grados sería para acá. Y ven que efectivamente coinciden. Bien, el 11. Al trasladar el punto R menos 5, 3, se obtiene el punto 0, 0. ¿Cuál es el vector de traslación? Entonces, aquí vemos la respuesta, pero quitémosle y pongamos el procedimiento para que veamos cómo era que se hacía. Entonces, simplemente era menos 5, ¿qué tengo que hacerle para que me dé 0? De ahí le sumo 5, el contrario. A 3, ¿qué tengo que hacerle para que me dé 0? De ahí le resto 3. Por lo tanto, el vector de traslación es 5, menos 3. Recuérdense que en una traslación es x con x, y con y, esto más esto, o bueno, dependiendo sus signos, y este con este, dan las coordenadas que se obtienen al aplicar el vector de traslación. En el 12, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Dice, la 1, si dos puntos son simétricos respecto de un eje, entonces el segmento que los une es perpendicular a dicho eje. Claro que sí. Si ustedes tienen dos puntos que son el resultado de una simetría, el segmento que los une siempre debe formar un eje de 90 grados con el eje de simetría e incluso esta distancia y esta distancia tienen que ser iguales. Entonces la primera es verdadera. La segunda dice, si al punto de coordenadas x, y se le aplica una rotación de 90 grados en torno al origen, sus nuevas coordenadas son menos yx. Sí, cuando la rotación es de 90 grados en forma positiva, entonces el punto xy se invierte, pero al valor de la y se le cambia el signo. La segunda es verdadera. Y la tercera dice, dos simetrías sucesivas respecto de ejes paralelos son equivalentes a una traslación cuya magnitud es igual a la distancia entre los ejes. Bueno, analicemos lo que dice esa proposición. A una figura le vamos a hacer dos veces una simetría. ¿Ok? Entonces, si hacemos a esta figura, le aplicamos una simetría, noten que si le aplicamos esta primera reflexión a esta figura, se obtiene esta que tiene color rojo.
Ahora, si hacemos una segunda reflexión con respecto a este otro eje, entonces la figura quedaría más o menos así. Vamos a ver si la podemos dibujar bien. Quedaría más o menos así. Algo así quedaría. ¿Ok? Ahora la pregunta es, dice que esto es equivalente a hacerle una traslación cuya magnitud es igual a la distancia entre los ejes. O sea, la distancia entre los ejes es este segmento. Si a esta figura la trasladáramos esta distancia, de esa distancia quedaría como por acá. O sea, este punto quedaría como por aquí. Pero este punto no llegaría hasta acá, porque vean que esta distancia es mayor que la que separa a los dos ejes que estamos aplicando la simetría. Por lo tanto, en este ejercicio, la opción 3 no es correcta, entonces son solo 1 y 2. Siguiente ejercicio. ¿Qué transformación se aplicó a la figura 4 para obtener la figura B? Bueno, ¿qué transformación se le aplicó? Noten que si fuera una traslación, la figura se debe mantener exactamente igual y ven que la perilla de la puerta cambió. Si fuera una simetría axial, debería existir una línea que los divide y que a la hora de doblar sobre ese eje de simetría se correspondan. Pero nuevamente, si giráramos esta figura, este punto quedaría de este lado, la perilla sí está bien, lo que no quedaría sería la chimenea, porque la chimenea a la hora de hacer la reflexión debió haber quedado acá y están dibujándola acá. Entonces, no es una simetría axial. Sería una simetría central. En este caso es la que menos posibilidades tiene. Porque de ser una simetría central, si yo uno los puntos que se corresponden, todos deben cruzarse por el mismo punto. Y ven que con solo las perillas o las chimeneas, esos dos no se cruzan. Entonces, definitivamente no hay una simetría central. Y una rotación, por más que giráramos la figura, si lo hiciéramos redando, vean que la chimenea quedaría. Visualizamos que entonces al hacerle la rotación no se van a corresponder, no tenemos un punto sobre el cual hacer la rotación y coincidan. De todas formas, si se pudieran coincidir, aunque fuera una rotación de 360 grados, la figura debería quedar exactamente igual. Y vean que en ese caso las perillas de la puerta no se corresponden. Entonces no existe una rotación en este caso. Por lo tanto, la respuesta es ninguna de las anteriores. En el número 14 dice, ¿cuál de las siguientes opciones representa la imagen simétrica de la figura A respecto a la recta L? Esta es nuestra figura, entonces teníamos que buscar cuál de estas es la simetría de este. De ahí sencillamente es la opción C. Pueden verlo de esta forma, para que lo puedan apreciar más fácilmente. ¿Ven? Efectivamente, punto y punto, el espacio en blanco, los dos puntos, dos puntos seguidos, el espacio en blanco y los dos puntos. Efectivamente, ahí hay una reflexión por simetría axial con respecto a la recta L. En el 15 dice, si al punto de coordenadas 8 menos 2 se aplica una traslación, vamos a ver si lo podemos agrandar, sí. Se le aplica una traslación según el vector menos 4, 0, o sea, a este punto se le aplica este vector de traslación. Y luego una segunda traslación para obtener el punto 2 menos 7, ¿cuál es el vector de la segunda traslación? Vamos a quitar las respuestas para hacerlo desde cero. Entonces, sencillamente, al punto 8 menos 2 le aplicamos este vector de traslación. Entonces, 8 menos 4 da 4. Menos 2 más 0 sigue siendo menos 2. Entonces, ahora a este punto, al 4 menos 2, le vamos a aplicar una segunda traslación donde se obtiene el punto 2 menos 7. Entonces, la pregunta es, ¿quién fue este vector? En realidad, simplemente es preguntarse a 4 que le hago para que me dé 2. De ahí le resto 2. A menos 2 que le hago para que me dé menos 7. O sea, si ya está menos 2 para que me dé menos 7, le voy a restar 5 más. Entonces, el vector de traslación de la segunda traslación es menos 2 menos 5. ¿Cuál es el vector que permite trasladar al segmento AB hasta el segmento A'B'?
Lo único que ustedes tienen que analizar en este caso es el punto A con el que le corresponde o el punto B con el que le corresponde. Aquí está la respuesta con A, entonces hagámoslo, pero con el punto B para hacer otro diferente. El punto B tiene coordenadas 1, 2 espacios, es 2, 1, 2, 3, este es el punto 2, 4. Se le aplica un vector de traslación y se obtiene B', que son 1, 2, 3, que sería menos 3. Y en la Y es 0. Por lo tanto, el vector de traslación que nos vamos a preguntar sería, a 2, ¿qué le hago para que me dé menos 3? De ahí debo restarle 2 y otros 3, o sea, debo restarle 5. 4, ¿qué le hago para que me dé 0? Y le resto 4. 4 menos 4 da 0. Por lo tanto, nos preguntan cuál fue el vector que lo permitió. El vector menos 5 menos 4. Aquí lo tenemos. Vean que si tomamos el punto A o el punto B, vamos a obtener exactamente lo mismo. En el 17, ¿cuál de las siguientes letras tiene exactamente dos ejes de simetría y un centro simétrico? Salta a la vista que la letra X. ¿Ok? Si reflejamos bajo su centro, se van a corresponder todos los extremos. E igual, la suma, la parte de arriba con la de abajo se corresponden o la de izquierda a la derecha corresponden. En cambio, en la letra Z no. La letra Z, si la invertimos, en este caso, si le aplicáramos una reflexión, digamos aquí, la letra se convertiría en esta. No existe un eje de simetría. Si lo trazamos en forma transversal, así, el eje de simetría, este punto caería acá, entonces tampoco se corresponde. Entonces la Z no tiene ejes de simetría. En este caso entonces es la letra X. Bien, el 18 dice que tenemos el punto menos 2, 3 y se refleja en torno al punto 0, menos 1, una reflexión central. ¿Cuáles son las coordenadas de imagen obtenida? Entonces, vamos a hacerlo por vectores, que es, creo que es la manera más sencilla. A menos 2, ¿qué debo hacerle para que me dé 0? Le sumo 2. A 3, ¿qué debo hacerle para que me dé menos 1? Le resto 3 y le resto un poquito más, 1 más. Entonces le voy a restar 4. Una vez que ya le obtuvieron ese vector de traslación, quiere decir que al punto de reflexión se lo vamos a aplicar ese mismo vector. Porque básicamente consiste en esto. Ustedes tienen el punto de reflexión se movió para acá, pero a partir de este punto de reflexión lo van a volver a mover con este mismo vector. Y así obtienen la reflexión del punto que les están averiguando. Entonces ya averiguamos del punto aquí cuánto tiene que moverse. Ahora del de reflexión vamos a aplicar el mismo vector. Entonces a 0 le sumo 2, me va a dar 2. Menos 1 le resto 4, menos 1 menos 4 da menos 5. Por lo tanto el punto o la imagen va a ser el punto 2 menos 5. Aquí tenemos en la opción B. En el 19 dice, ¿qué opción representa el reflejo de la flecha en torno a la recta L? O sea, vamos a reflejar esta recta con respecto a la recta L. De ahí la figura va a pasar acá abajo. De ahí simplemente son las distancias. Tiene que ser una recta más o menos así. Eso es lo que tenemos que buscar. Que eso correspondería a la opción A. Esa es la que es una reflexión con respecto a la recta L. En el ejercicio 20 dice, el punto de coordenadas 3, 1 se ha reflejado en torno al punto XY y se ha obtenido el punto menos 5, menos 3. ¿Cuáles son las coordenadas de XY? Vean, para obtener este punto, cuando se aplica una reflexión por punto central, la mejor forma es aplicar la fórmula de punto medio. ¿Ok? En realidad ustedes tienen que garantizar que la distancia entre los valores de X y el punto central sean iguales. Por ejemplo, aquí lo que se hizo fue, marco el 3, que son la X, y la otra X, que es menos 5, 3 y menos 5. Y vemos cuál es el número que está exactamente a la mitad entre el menos 5 y el menos 1, y el 3 y el menos 1. Bueno, en este caso, que es el menos 1. Porque vean que de menos 1 a 3 hay 4 unidades. Entre menos 1 y menos 5 hay 4 unidades. O sea, el número que está exactamente a la mitad. Igual con la Y, que son 1 y menos 3. Aquí está el menos 3 y aquí está el 1. ¿Cuál es el número que está exactamente a la mitad entre los dos? Del menos 1 al 1 hay 2 unidades. Del menos 3 al menos 1 hay 2 unidades. Entonces el punto que se aplicó la reflexión es el punto menos 1, menos 1. Pero si eso se les complica,
y ustedes quieren saber, cuando ustedes aplican una reflexión por punto central, en realidad también está sucediendo esto. Ustedes tienen el punto, ¿ok? Lo reflejan con respecto a este y obtienen este punto. Este es el original y este es el que se obtuvo. Y este es el de la reflexión. Estas distancias tienen que ser iguales. Quiere decir que ese es el punto medio. Si ustedes repasan las fórmulas en circunferencia, recuerdan que se discutió la fórmula de punto medio entre dos puntos, que simplemente es que el punto medio es la suma de las x entre 2, y la suma de las y entre 2. Esa es una manera de obtenerlo. Entonces acá se nos facilita porque sería sumar 3 más menos 5 entre 2 y 1 más menos 3 entre 2, porque es el punto que está exactamente a la mitad de este segmento. Haciendo esos cálculos, llegamos a esto. Vean el primero. 3 más menos 5 entre 2 da menos 1, que fue el que habíamos obtenido, menos 1. Y el otro, 1 más menos 3 entre 2, menos 1 también, que fue el que obtuvimos. Vean que si ustedes tienen una reflexión central y tienen los extremos, simplemente el punto central es el punto medio y pueden usar esta fórmula que estudiamos cuando se habló en el círculo de la circunferencia. Ok, vamos a ver. 21. Respecto de una traslación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Cuando se hace una traslación, ¿conserva el área de la figura? Sí, claro, cuando la figura se traslada queda exactamente el mismo tamaño. El área de esta figura y de esta son iguales. Conserva la pendiente de una recta. Eso quiere decir que el segmento que se vaya a trasladar, si conserva la misma inclinación, sí, efectivamente, ya mantiene la misma proporción, o sea, las mismas inclinaciones, todo se mantiene exactamente igual. Lo que hizo fue simplemente moverse. Conserva la dirección de un vector, sí, porque todo se mueve en el mismo sentido, el mismo vector. Todos los puntos se mueven exactamente con el mismo vector de traslación. Si la recta L es imagen de la recta L', supongamos que la AB y A'B', o sea, esta y esta, entonces esas rectas son paralelas. Sí, efectivamente, todas las rectas que son esta y su imagen, esta y su imagen, esta y su imagen, esas rectas entre sí son paralelas. Por ejemplo, esta recta y esta recta entre sí son paralelas. Entonces eso es cierto también. Si A' es la imagen de A' es la imagen de A y B' es la imagen de B, entonces esas son paralelas, perdón, esas son que miden lo mismo. Ok, son segmentos, sí, claro, porque recuérdense que el tamaño no cambia, solo se trasladó, o sea, miden lo mismo. Entonces, respecto de una traslación, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Perdonen, le había leído incorrectamente la última. Lo que dice es que si A' y B' miden lo mismo. En realidad sí es cierto, porque recuérdense que todos los puntos se trasladan con el mismo vector de traslación. Entonces, esta distancia y esta distancia tienen que ser forzosamente iguales. Aquí aparentemente todas las opciones son correctas. Lo único que tal vez podríamos decir es que la simbología que se utiliza aquí no es la adecuada. Se supone que si estamos hablando de segmentos, lo correcto es haber dicho congruentes, ¿ok? Que miden lo mismo. O haber puesto que la medida del segmento A' es igual a la medida del segmento B'. Sería lo mucho, pero sería como hilar un poquito delgado en el ejercicio. Así, a simple vista, este vector de traslación tiene que medir lo mismo. Entonces aquí vamos a decir que todas las opciones son verdaderas. Entonces no hay ninguna falsa. En el 22, el punto de coordenadas 2, 5 se refleja en torno al punto menos 2, menos 3. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen así obtenida?
Recuerden que como estamos reflejando con respecto a un punto, lo que vamos a hacer es hacerlo por vectores, que es más fácil quizás para ustedes. 2, ¿qué le debo hacer para que me dé menos 2? Le resto 4. 5, ¿qué debo hacerle para que me dé menos 3? De ahí debo restarle 5 para que llegue a 0 y otros 3, o sea, debo restarle 8. Entonces, al punto de reflexión le voy a aplicar ese mismo vector, porque la distancia entre y este punto y el que se obtiene tienen que ser iguales. 2 menos 2 menos 4 es menos 6. Menos 3 menos 8 es menos 11. Y ese entonces es el punto que se obtiene. Vamos a resolver un último ejercicio, el ejercicio 25, que tenemos que hacerle una corrección. Dice, sea el cuadrilátero ABCD un cuadrilátero cualquiera con vértices designados en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Eso significa que si ustedes tienen aquí el punto A, en sentido contrario vendría el punto B, después el punto C y después el punto D. Dice que es un cuadrilátero cualquiera, entonces no necesariamente tiene que ser un cuadrilátero cóncavo. O sea, el asunto es que tenga 4 lados, 4 segmentos. Entonces puede ser un cuadrilátero como ese. Vamos el dibujo un poquito más bonito, nada más. Depurémoslo. Entonces sería, digamos, algo así. Cuadrilátero cualquiera. Dice, se construyen los puntos E, F, G y H, tales que E, por ejemplo, es el simétrico respecto a el simétrico de A respecto a B, o sea, este es el punto central y va a ser el punto E como la reflexión del punto A. O sea, sería un punto como por acá, este sería el punto E. El punto F es el simétrico de A, pero esta vez es con respecto a D, o sea, se refleja con respecto a D este punto, entonces sería un punto como por acá. Ese sería el F. Después es el punto G, que es el simétrico de C. G es el simétrico de C respecto a D, o sea, con respecto a este punto vamos a reflejar, sería un punto como por acá. Ese sería el punto G. Y finalmente H es el simétrico de C, pero respecto a B, o sea, con este es que vamos a reflejar. Hago la aclaración porque la última vez me equivoqué en un movimiento, entonces para que vean bien el cuadrilátero que se forma. Entonces, la afirmación lo que dice es, entonces siempre se puede afirmar que el cuadrilátero EFGH es un trapecio, trapezoide, rectángulo, rombo, paralelogramo. Aquí se hizo con el cuadrilátero de esta manera, pero para poderlo asegurar deberíamos ver todos los tipos de cuadriláteros que se nos dan A, B, C, D. Entonces me di la tarea hacerles esta construcción. En este caso, este es el cuadrilátero original, ¿ok? Si nosotros movemos los puntos de este cuadrilátero, incluso cruzándolos, vean que el que se obtiene es precisamente un paralelogramo. Estos son siempre paralelos. No importa cómo ustedes muevan esto. Noten que la figura que se obtiene siempre es un paralelogramo. Eso significa que sus lados opuestos son paralelos. ¿Ven? ¿Ven? Trapecio, si pongo un cuadrado, si pongo un rectángulo, si ponemos un trapezoide, si ponemos un rombo también se va a cumplir. Vamos a ver. O sea, siempre se cumple que la figura que se forma es un paralelogramo. Entonces, la opción correcta en este caso es que siempre es un paralelogramo. O sea, para dar bien esta respuesta tenemos que hacer muy bien la construcción, ojalá lo mejor medido posible para poder dar correctamente la respuesta. Bueno, estos son algunos ejercicios de transformaciones geométricas para que se puedan guiar con el resto de los ejercicios. Muchas gracias.